Vamos a grabar, ya. Adelante. Hola, muy buenos días a todos. Nos da muchísimo gusto y con el cariño de siempre saludar a todos los periodistas de América Latina que se están sumando a esta nueva actividad, una conferencia más de toda esta comunidad que ha trabajado alrededor del periodista del área digital como agente y líder de la transformación social, iniciativa que tanto FEMSA como el TEC de Monterrey han impulsado con muchos otros luchadores sociales, como es el caso de Tere Ronderos, quien la verdad hoy nos distingue con su compañía y a quien le agradecemos que esté aquí. De verdad, Tere, es un honor tenerte. Sabemos que además no estás en tu país y que nos estás dedicando este tiempo, te lo agradecemos muchísimo. La verdad que tienes un currículum que ya Lucrecia nos hablará de él, espectacular. Y pues qué honor poderte escuchar y que nos acompañes y seas parte de esta comunidad. Pues bienvenidos todos. Para aquellos que sabemos que están con sus agendas un poco complicadas y no se pueden quedar a todos, recuerden que la conferencia queda grabada, que estamos en la celebración de 10 años de trabajo en esto y que pues siempre decimos que más que nunca, pero yo creo que sí, literalmente más que nunca, el trabajo de ustedes, los periodistas y de los comunicadores, es fundamental para tener una sociedad mucho más informada y con una mejor capacidad para tomar decisiones. Bienvenidos todos y un abrazo desde el Tecnológico de Monterrey con mucho cariño. Gracias, Tere, por estar con nosotros. Gracias, Lucre, por siempre estar apoyando el programa. Bienvenidos. Muchas gracias, Laura. Estimados amigos, es un gusto para mí, como presidente ejecutivo de FEMSA y presidente del Consejo Directivo del Tecnológico de Monterrey, saludar y felicitar a todos los que nos ven en diferentes países de América Latina, en Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, México, Nicaragua, Panamá y Uruguay. Para FEMSA y para el Tecnológico de Monterrey, es motivo de gran orgullo haber llegado a la 10ª generación del diplomado El Periodista de la Era Digital, como agente y líder de la transformación social. A lo largo de 10 años ya, hemos tenido 1,078 participantes de 12 países, todos ellos comunicadores que se han preparado para ser mejores en su profesión y líderes en esta era de periodismo digital. Nos da mucho gusto que en esta ocasión se sumen 80 periodistas más a este diplomado. Si me permiten, les aconsejo que lo aprovechen al máximo y desarrollen las competencias que este diplomado les ofrece. En este curso, los convocamos a que primero se mantengan actualizados con las herramientas de las tecnologías digitales. También estén siempre comprometidos con una cultura de legalidad para comunicar con ética. Además, convertirse en expertos de la investigación de calidad y por último también fortalecer habilidades gerenciales que les permitan convertirse en líderes de opinión y que puedan promover la responsabilidad social que genera valor económico y social. Además del valor académico, una de las grandes ventajas de este curso es que se ha consolidado una gran red de colaboración en América Latina. Primero porque ustedes hacen trabajos en equipos compuestos por compañeros de distintos países que se conectan por la vía digital. Pero además, porque se incorporan a la aldea de los periodistas, como ustedes les suelen llamar. Y este es un esfuerzo que hemos impulsado mucho para que se mantengan en contacto ustedes aún después de concluir el diplomado, y considero que es una red de contactos entre ustedes que es muy, muy valiosa. Estos vínculos permiten intercambiar experiencias profesionales, aprender de las mejores prácticas y conocer mejor el contexto en el que se desarrolla el periodismo en otros países, incluyendo los graves desafíos a la seguridad de los reporteros. En una época como la que nos tocó vivir, saturada de información que nos llega
cada vez más, por más canales. El periodista pasó de ser el encargado de comunicar los hechos a convertirse en el responsable de interpretarlos, explicarlos, investigarlos a profundidad o incluso validarlos. El periodista hoy tiene el rol de ayudar a que la sociedad pueda discernir entre la información falsa y verdadera, la útil y la inservible, para que la sociedad pueda tomar mejores decisiones en todos los ámbitos. Como dijo la gran periodista mexicana Alma Guillermo Prieto al recibir el Premio Princesa de Asturias 2018, el periodista cuenta la historia del mundo todos los días y deja constancia de lo que otros quieren tapar. Son, dice ella, el fiel reflejo de la sociedad en general y por lo tanto nos hacen mucha falta. Hoy se han convertido también en antídoto a la inmediatez de las redes sociales en las que pareciera que cualquier ciudadano puede convertirse en periodista. Sin embargo, son los verdaderos profesionales los que investigan un hecho, los que comunican con calidad los hallazgos y los que tienen un compromiso real con sus audiencias y sus lectores. Por eso hoy se aprecia más que nunca a quien nos ofrece sin conflicto de interés y con el rigor de los datos, información verificable, creíble y confiable. En este mundo que exige contenidos más reales, precisos y de calidad, cuenten con el respaldo de FEMSA y del Tecnológico para que puedan seguir contribuyendo con profesionalismo y honestidad al cambio profundo que requiere América Latina. No me queda más que agradecerles nuevamente por su interés en seguirse preparando profesionalmente y felicitarles una vez más por elegir este diplomado para avanzar en lo que García Márquez llamó el mejor oficio del mundo. Muchas gracias por su atención y felicidades. Bien, buenos Adelante, días. doctora. Sí. Buen día después de esta bienvenida que nos han dado José Antonio Fernández, presidente del Consejo del Tecnológico de Monterrey y director de FEMSA, y también nuestra directora de Educación para el Desarrollo, la doctora Laura Ruiz. Pues paso a dar lectura al perfil de María Teresa Ronderos, la periodista que nos honra con su participación en esta tercera conferencia de nuestro ciclo conmemorativo del 10º aniversario del Diplomado para Periodistas. María Teresa Ronderos es periodista colombiana, columnista del diario colombiano El Espectador, maestra y directiva de la Fundación García Márquez para un Nuevo Periodismo. Ella dirigió durante 5 años el programa de periodismo independiente de la Open Society Foundations, desde esta posición orientó el apoyo a más de 130 organizaciones de libertad de prensa y medios en más de 40 países. Fue editora general de la revista Semana por 5 años, editora política del diario El Tiempo y directora de La Nota Económica. Es autora de los libros Retratos del Poder, editado por Planeta, 5 en Humor, de la editorial Aguilar, y Guerras Recicladas, también de editorial Aguilar. María Teresa Ronderos ha sido galardonada con los premios Simón Bolívar por sus trabajos de investigación en los años 2014, 2013 y 1997. También recibió el Premio Rey de España en 1997, el María Moores Cabot a la carrera periodística en 2007 y ha sido finalista de los premios internacionales Lorenzo Natali, que ofrece la Unión Europea, esto en el año 2007, y de Ipis Tilac de periodismo de investigación en 4 ocasiones. También ha sido tallerista y conferencista por 20 años en varios países de América Latina y hoy pues tenemos el gusto, el honor de recibirla en esta conferencia. Y María Teresa, adelante, damos inicio a tu charla.
Nada más recordamos a todos los asistentes conectados de que el último momento de la conferencia, aproximadamente de 11:30 o 11 a 11:30, perdón, de 11:10 a 11:30, daremos un espacio para más preguntas, las preguntas que nos quieran externar, y durante tu charla vamos a estar recibiendo en el chat preguntas y comentarios de los periodistas. Si hay alguna muy importante, interrumpiremos tu conferencia para dártela a conocer y que pases a responderla. Así que muchas gracias nuevamente, bienvenida, adelante. Gracias, Lucrecia, y gracias a José Antonio y a Laura y a todos los que están en este momento presentes. Quiero saludarlos primero. Estoy muy contenta de poder participar en todo esto, y estoy en este momento, quiero compartir la presentación, pero ahora no la encuentro. Espérate un minuto, porque ayer nos dio el mismo lío. A ver si la abro acá. Sí, recordar nada más, María Teresa, que hay que tenerla abierta. Sí, está abierta, está abierta. Perfecto. Y dar clic en Pero por alguna razón no la pesco. Acá está. ¿Sí? Ok. Aquí está. Compartir pantalla. ¿Ahí ya la están viendo? Listo, sí. Nada más ponerla en modo de presentación, por favor. Eso. ¿Ya está clara? Sí, muy bien. Bueno, adelante. Yo quiero contarles un poco, gracias Ricardo, un poco qué fue lo que cambió con la disrupción digital. Para muchos medios todavía esto no ha calado, no ha sido todavía con mucha claridad qué es lo que pasó. Básicamente, un poco, como ya lo mencionó José Antonio, los medios dejaron de ser medios en realidad, y los periodistas dejaron de tener el monopolio de la información. Algunos, como por ejemplo Patiño y Fogel, ellos señalan que esta es una revolución tan grande como la revolución equivalente a la invención de la imprenta a fines del siglo XV. Al principio, cuando empezaron a crearse todas estas imprentas, la misma iglesia, que era la que tenía el monopolio de la escritura en los conventos, con los monjes, etcétera, se apropió del invento, digamos, por decirlo así, y empezó a reimprimir Biblias y Evangelio, y empezó se le volvió, digamos, una gran fuerza para ella misma. Pero 100 años después, la iglesia perdió el monopolio de la información, digamos, y obviamente surgió todas las disidencias de Martín Lutero, y pudo hacer conocer sus 95 tesis de crítica, que 100 años antes hubiera sido imposible porque todo el control lo tenía la iglesia. Y vino el cisma de la iglesia católica. Entonces, lo que quiero decir es que el impacto de lo que se viene va a ser muy difícil de medir en el corto plazo. Vamos a tener que ver 100 años o 200 años para ver qué es en realidad el cambio conceptual que está trayendo, la manera como se está comunicando el mundo y el papel que juega los medios que perdieron ese monopolio. La gente se fue a conversar a otros lados, a las redes sociales. Los medios dejaron de ser los canales principales de información. Ahora cualquier persona, cualquier organización, cualquier iglesia, cualquier ONG, empresa, todo tipo de organizaciones están produciendo su información todos los días a un público global. Entonces, obviamente, los medios dejaron de ser esos canales principales de información y de reunión. Además, hay desde cuartos bastante oscuros, por usar la metáfora, hay una gran cantidad de producción de información deliberadamente manipuladora y falsa por quienes quieren sacar beneficios o políticos o económicos. Esto también está en el juego del mercado de las ideas, que está sumamente turbio y enturbiado, no solo por el volumen de información, digamos, legítima, sino también por el volumen de información falsa. Después vino la fragmentación de las audiencias. El periodismo ya no es aquel que convoca a una comunidad, porque es uno más entre miles que convocan a esa comunidad. Entonces le tocó salir a competir, y ese es un papel que los periodistas no sabíamos
no sabemos todavía bien cómo jugar. Además, se nos vino encima un problema gravísimo, que es el de la plata. La publicidad se fue a buscar las audiencias y, por supuesto, Google y Facebook tienen las grandes audiencias en el mundo. Y estas plataformas y otras supieron ganarse la publicidad. Y hoy, en Estados Unidos, por ejemplo, entre Google y Facebook se llevan como 60% de todos los ingresos publicitarios. Y de los ingresos a medios de comunicación publicitarios, Google y Facebook se llevan como el 25%, aún aquellos que supuestamente son solamente de medios de comunicación. Entonces, obviamente, el periodismo se quedó sin dinero suficiente para hacer el periodismo que hacía antes y tener estas redacciones muy grandes, y estamos viendo la crisis en muchos países del mundo. En América Latina ha llegado más recientemente, donde muchos periodistas han tenido bueno, han sido expulsados de los medios, las empresas están recortando personal, están asustadas, no se sabe bien para dónde va, o caen mucho en la presión de los gobiernos, que son los que pueden, digamos, influir a través de poner su publicidad, o del sector privado muchas veces. Entonces, este mercado también está influido por estas fuerzas invisibles. Uno de los ejemplos más impresionantes fue en las elecciones de Brasil hace poquito, el año pasado. Algunos de los medios menos conocidos, o unos que ni siquiera nadie conocía, como un medio que se llama Renova Media, tuvieron una enorme influencia. Esto, lo que les estoy mostrando acá, son los gráficos de la enorme influencia que tuvieron estos medios en las redes sociales, porque que el periodismo ni siquiera vio, porque ellos estaban andando por las redes, por WhatsApp, por otros caminos que no eran las principales noticias, y de esa manera tuvieron una enorme influencia, muchas veces con información falsa o deliberadamente puesta fuera de contexto para influir a la gente en cómo votar. Entonces, hoy en día, además, todos los grandes procesos mundiales, los que le están dando forma a nuestros países, los negocios, el crimen, las fuerzas políticas, incluso hasta las religiones, todo está globalizado. En realidad, salvo muy pocos medios, la mayoría actúa con una racionalidad puramente nacional o local. Entonces, el periodismo se queda un poco ciego sobre lo que está pasando en el mundo. Acá les estoy mostrando cómo se compone las exportaciones, el mercado mundial de todo tipo de bienes. Y si ustedes miran cada una de estas fuerzas en muchos de nuestros países, todo el mercado de los carros, el mercado de los medios, de las cosas electrónicas, de los aparatos electrónicos, el mercado del petróleo, el mercado del oro, son todos mercados que nos están influyendo y formando nuestros países, y sin embargo nosotros solo los entendemos o los miramos a nivel local y no sabemos ni de dónde vienen ni para dónde van con mucha frecuencia. Entonces, se acabó el periodismo. Hay gente que está diciendo que el periodismo es una cosa del pasado, que ya se acabó. De hecho, las facultades de comunicación y de periodismo están empezando a tener problemas para tener gente. La gente diría, la gente no necesita el periodismo para mediar la conversación pública, la gente se puede informar sin la prensa, las historias periodísticas no se escuchan, hay demasiado ruido, demasiada información, los medios no tienen de qué vivir y no pueden pagar bien, y los medios y los periodistas ya no influyen como antes, ¿no? Muchas veces cualquier manipulador con una buena estrategia de redes influyen más. Y sobre todo cuando el público está tan polarizado, es muy difícil llegarle a alguien con información verificada porque la gente está predispuesta a no creerla. Y están encima los medios cada vez más circunscritos a sus países, porque los que podían tener un poco más de recursos para tener corresponsales, para mirar el mundo más grande, se quedaron sin recursos. Entonces, como diría el protagonista de Los hombres del presidente, que recuerdan una gran investigación periodística, la de Watergate, ¿qué hacemos ahora? Bueno, lo primero es aceptar que estamos en el medio de esta revolución, que no sabemos a dónde va a ir a dar,
Pero como nosotros no vamos a estar vivos allá dentro de 100 y dentro de 200 años para ver a dónde paró la revolución, lo único que podemos hacer es aprender a navegar estos nuevos tiempos disruptivos con una línea ética clara, una línea profesional clara. Y yo quiero recomendarles un principio general. En medio de este desconcierto, es el periodismo que se apega a su labor de servir al público, el que va a sobrevivir o el que tiene mayor oportunidad de sobrevivir este enorme cambio tecnológico. Si uno no tiene claro y mantiene la claridad de que uno está ahí para servirle al público, de que uno está ahí para ayudarle a la gente a comprender mejor lo que está pasando en este momento, en su tiempo, entonces empieza a perderse, a tratar de seguir lo que llaman los americanos el clickbait, o sea, cuántos clics tengo más, cuántos seguidores tengo en Twitter, cuántos me gusta tengo en Facebook, y empieza totalmente a perder el norte el periodismo. El periodismo está ahí para cumplir una labor central, que es la labor de explicar, de pensar, de reflexionar, pero sobre todo de conectar lo que no se conecta fácil, de hacerle la tarea al ciudadano, de investigar aquello que el ciudadano no tiene el tiempo, ni siquiera tiene la experticia ni los conocimientos para hacerlo. Entonces, yo quiero darles algunos principios generales para que iniciemos esta conversación de qué es lo que hace el buen periodismo, cuál es esa guía ética, cuáles son esos principios. Entonces, el primero es un periodismo que ensancha la transparencia. Es el periodismo que le hace el poder más transparente a la gente, que hace que todas las decisiones que se están tomando, bien sea económicas, políticas, de todo orden, en ciencia, en medicina, que nos puedan afectar a nosotros, los mortales, a los ciudadanos de a pie, que sea lo más transparente y lo más clara posible. Ustedes saben que esto no es verdad para la mayoría del mundo. En la mayoría del mundo la información del poder es cerrada, oscura, no se cuenta lo que está pasando, los ciudadanos no se enteran. Entonces, la tarea del periodismo es hacerlo lo más transparente que se pueda para nuestras comunidades y en lo posible para ensanchar esa transparencia. El ejemplo obviamente contemporáneo son la famosa trabajo que ha venido haciendo desde 2014 el Consorcio Internacional de Periodistas Investigativos, que consiguieron esa serie de filtraciones sobre las empresas offshore o los paraísos fiscales en diversas historias que han sacado, los Offshore Leaks, los Luxembourg Leaks, los Panama Papers, los Paradise Papers, y en ellos nos han mostrado una cantidad de negocios oscuros, una cantidad de evasión de impuestos, una cantidad de gente muy, muy rica que estaba sacando la riqueza de sus países y escondiéndola en estos paraísos, no contando a los gobiernos, no pagando impuestos sobre ella y muchas veces incluso escondiendo dinero obtenido ilícitamente. Obviamente no fue posible que, digamos, procesó más de 11 millones de documentos, los solo Panama Papers. Y este esfuerzo no hubiera sido posible sin la tecnología, pero sobre todo se necesitó la claridad periodística para saber qué pedirle a las máquinas, qué es lo que querían saber y tener la claridad de que lo que le estaban haciendo era sirviendo al público. ¿Y cómo lo hicieron? Lo hicieron con un enorme cuidado. Ustedes creerán que ellos pusieron todas estas filtraciones ahí públicamente. No. Este buscador que ustedes ven es un buscador sumamente bien curado, o sea, que solamente se hizo público aquellos documentos o de personajes públicos o de personajes en posiciones de poder o de personas de interés público. Ellos no hicieron nada público que fuera información sobre personas privadas que no tenían ningún impacto sobre el público, porque les parecía que eso era violar la privacidad de las personas. Incluso si ustedes entran a esta base de datos donde pueden consultar ese tipo,
qué fue lo que encontraron en todos los documentos que están en esta base de datos. Hay una advertencia que dice, nosotros estamos haciendo esto público, pero todas las personas que aparecen aquí no han hecho algo malo, no todas han hecho algo malo. Aquí solamente sirve esto para que ustedes empiecen una investigación. Este no es el final de la investigación, pero sí hizo una enorme transparencia sobre el mundo de los paraísos fiscales. Pero así como se pone a los otros en urna de cristal, nosotros también tenemos que ser transparentes con la audiencia, es decir, contarle a la audiencia de dónde salió la información, contarle a la audiencia todos los ingredientes. Esto es como, no podemos hacer periodismo como las salchichas, tenemos que contarle a la gente con qué se hizo, que puedan ver los documentos que yo conseguí para hacer esa historia, que vean los vínculos de las fuentes que saqué, que pueda ubicar los lugares de los que estoy hablando. Obviamente siempre va a haber fuentes reservadas por razones de seguridad. En algunos casos hay personas que si hablan perderían su trabajo o estarían en riesgo de muerte o alguna cosa así. Pero salvo esos casos excepcionales, nosotros tenemos que contarle a la gente de dónde sale la información. La transparencia es la madre de la credibilidad. Y si hoy la gente ya no cree en los medios, y hay muchísimos indicadores en el mundo que muestran que la falta de fe en los medios, la falta de credibilidad en los medios está subiendo, es precisamente por ello, porque hay medios que no son transparentes. Hay medios que creen que si tú le pones el vínculo de todos los sitios donde tú conseguiste tu información o donde la gente puede ensanchar esa información, vas a perder frente a la competencia, porque esa era la mentalidad antigua. La mentalidad antigua es, yo no le cuento a nadie, esta es mi primicia, yo no la voy a compartir con nadie. Pero esa mentalidad tiene que dar lugar a una mentalidad de apertura, de transparencia. Lo que llamaba Alan Rutsbridger, el que fue editor del Guardian muchos años, el periodismo abierto, el periodismo que permite que se armen sociedades abiertas alrededor de él. También el periodismo tiene otra obligación ética y es que documenta y revela los derechos de la gente donde no se están respetando. Si la gente sabe que el periodismo le da ese servicio, va a apreciar su labor. Si la gente sabe que el periodismo está a la caza, a la búsqueda de donde a la gente no se le están respetando sus derechos, es periodismo que va a ser muy apreciado. Yo puse acá un ejemplo, pero hay muchísimos. Por ejemplo, porque muchas veces esta información no está tan fácil, ni está tan a la mano, ni está tan fácil de acceder, ¿no? Es una información sumamente difícil de acceder. Entonces, por ejemplo, ProPublica en llave con la National Public Radio de Estados Unidos, se pusieron a mirar las cifras con periodismo de datos de por qué Estados Unidos, a pesar de que tiene la mayor inversión por persona para prevenir la muerte de mujeres asociada al embarazo y al parto, tiene la tasa de mortalidad materna más alta de los países ricos y está creciendo. Y empezaron a ver en qué ciudades, en qué departamentos, en qué estados, en qué lugares esto estaba sucediendo. Y encontraron una gran relación en patrones de discriminación racial, donde hay más población hispana, población afroamericana, mucho más altas las tasas de mortalidad materna porque la atención está mucho más carente de coordinación, de servicios, de prevención. Y entonces develaron este gran reportaje que se llamó Lost Mothers, que se los recomiendo mucho. La otra cara de la moneda es ver dónde, no es buscar dónde no se están cumpliendo los derechos, sino la otra cara de la moneda es dónde hay arbitrariedades del poder, donde hay poderosos abusando su poder, cruzando la raya de lo que pueden hacer legalmente o cruzando la raya de lo que pueden hacer éticamente. He puesto acá 2 ejemplos porque también me gusta poner ejemplos que no son obvios, que son sumamente difíciles de encontrar. Por ejemplo, la Folha de Sao Paulo
encontró, una periodista muy valerosa en la Folha de Sao Paulo, encontró que en lugar de darle plata a la campaña de Bolsonaro, hubo una gran cantidad de empresarios que le dieron la plata directamente a agencias políticas. Y estos agentes políticos lo que hicieron fue comprar miles de tarjetas SIM de celular aprovechando que cada celular puede generar una cuenta tener hasta 250 amigos en WhatsApp para poder hacer una campaña subrepticia llena de falsedades a favor de este candidato. Esto lo descubrió Patricia y por ello recibió el más horrible matoneo virtual, la persiguieron y al periódico también por denunciar esto, porque, digamos, de alguna manera estos mismos usuarios falsos salieron a atacarla, porque todas estas SIM cards no eran de personas reales, sino eran de personas contratadas para llevar adelante una campaña electoral subrepticia. El otro caso, por supuesto, todos conocen, es el gran caso que develó el Guardian sobre el papel que jugó Cambridge Analytica, sacándose los perfiles y las gustos y los patrones de conducta de más de 550 millones de usuarios de Facebook para tener incidencia también en las campañas electorales, en las campañas del referendo británico, pues del referendo por Brexit o no. El periodista también tiene, así como le pedimos al poder que rinda cuentas, que sea justo, que lo mantenemos todo el tiempo mirando a ver qué es lo que está haciendo mal y si está usando su poder, nosotros también tenemos que rendir cuentas, porque estoy muy impresionada de la cantidad de periodistas que se sienten por fuera del poder. Ellos no rinden cuentas, ellos no cuentan cómo hacen su dinero, ellos no cuentan quién los financia, ellos no cuentan a quién le dan publicidad gratuita, etcétera, etcétera. El periodismo si quiere tener credibilidad, tiene que ser transparente. Pero también el periodista, las empresas periodísticas tienen que contar de dónde sale su dinero. Pero también el periodista debe ponerse en los zapatos del otro. Cada vez que nosotros hacemos una historia investigativa, no importa si el personaje es el más malo del planeta, hay que jugar, como la palabra americana, me gusta mucho la palabra inglesa, de jugar fair, de ser justo, de jugarle bien, transparente al otro, de que si uno lo va a citar, decir que lo va a citar, si uno va a usar esa información, decirlo. Y también cuando uno publica, ser consciente de cómo fluye esta información. Muchas veces la gente publica y no tiene noción de que esa información va a afectar a protagonistas en nuestra historia de manera inusitadas. Entonces, como ahora la información tú no controlas, tú la publicas, la pones en internet y ella fluye de manera libre, entonces es muy importante que la gente tenga en cuenta, piense 2 minutos cómo esta información va a influir y si puede tener impactos negativos. Inclusive hay algunos periodistas que están hablando ahora de una nueva corriente de reflexión que se llama el periodismo que no hace daño, do no harm, el periodismo que por lo menos es consciente de que si no hizo ningún bien, no hizo ningún daño. Y la otra gran reflexión que yo los invito es escuchar, escuchar y volver a escuchar. El periodismo tradicional, antiguo, era el de hablar, el de exponer, el periodismo que yo tengo la verdad y le cuento a todo el mundo cómo son las cosas. Hoy el periodismo tiene que tomar una posición mucho más humilde, es una posición firme, fuerte, que vigila los derechos, que se cumplan los derechos de la gente, que vigila el poder, pero que escucha mucho a las personas, que escucha a quien va a entrevistar. Incluso cuando va a investigar a alguien, escucha con mucha atención, le da la oportunidad de que esta persona explique, o esta empresa, o este gobierno, sea capaz de tener el espacio, darle el espacio para que esta persona también tenga derecho a contar su versión de los hechos. Nosotros tenemos que ser generosos, ¿no? No solo nosotros contamos historias, nuestro gran deber ético es contar historias y contar
lo que pasa, por qué pasa y dónde pasa lo que está pasando hoy. Nosotros no somos los jueces ni los sacerdotes, no estamos allí para juzgar a este o para pontificar sobre quién es el bueno y quién es el malo. Nosotros contamos sobre los hechos. Si alguien se sitúa en una de las peores momentos de la historia, que fue la Alemania dominada por el nazismo y por Hitler, si un periodista en ese momento hubiera hecho su labor, o seguramente hubo varios que la hicieron, pero hubiera sido contar lo que estaba pasando, escuchar a todo el mundo y contar lo que estaba pasando, con detalles. Solamente con ello ya hubiera revelado un estado de cosas extraordinariamente pérfido. El otro periodismo es un periodismo que mejora la vida de la gente, ¿no? Hoy, por ejemplo, solamente para poner un ejemplo, se gastan millones y millones los estados en una cantidad de contratos que no sabemos si son idóneos, si está desperdiciando plata, si hay corrupción, solo para poner aquel ejemplo. Si un periodista se pone y usa esa enorme infiltración, ese enorme acervo de bases de datos. Ustedes saben que América Latina es uno de los continentes con mayor apertura en los datos públicos que existe en el mundo. Nosotros tenemos en casi todos los países un gran acceso a los contratos del gobierno, por internet, sin movernos de nuestra casa. Si uno hiciera eso, le haría un mejor servicio a los ciudadanos. ¿Por qué le haría un mejor servicio a los ciudadanos? Porque haría más transparente en qué se está gastando la plata, pondría el dedo en la llaga cuando se está malgastando, cuando se ha dicho que se contrató una carretera y se pagó la plata y la carretera no existe, etcétera, etcétera. ¿Por qué no lo estamos haciendo más los periodistas con semejante facilidad tecnológica? Pues porque la tecnología no suple la falta de claridad de los editores y de los reporteros, que aún hoy siguen pensando que el 90% del esfuerzo de un medio es registrar las declaraciones públicas. Y entonces, si tú tienes un medio periodístico que está todo el tiempo registrando declaraciones públicas y anuncios que hacen los organismos del Estado o los organismos de poder o los gremios o las organizaciones civiles, todas ellas tienen sus páginas web. Si nosotros nos dedicamos solo a registrar lo que ellas dicen, realmente no estamos haciéndole un buen trabajo a la gente para mejorarle su vida. Nuestra tarea es, por lo menos buena parte de nuestro tiempo periodístico debería estar en las salas de parto de los hospitales, contando las historias, vigilando que los derechos de la gente se estén cumpliendo y de que no haya abusos. Entonces, cada vez que hagas una nota, cualquiera, la del día, pregúntate cómo le mejora esta nota la vida a la gente. Y de pronto le va a dar un ángulo que va a ser mucho mejor para las personas. ¿Y cómo vamos a poder llegarle a la gente si usamos un lenguaje que cada vez se entiende menos porque está lleno de jerga técnica, de jerga que tomamos de los propios fuentes? Algunos hablan como la policía, otros hablan como los abogados, otros como los médicos. Cuidar el lenguaje es la clave del respeto por el lector. El lenguaje puede ser el lenguaje visual o el escrito o el oral. Me gusta mucho recomendarles a Alex Krigelmo para aquellos que no lo conocen. Ya tiene muchos libros, uno de ellos clásico que se llama La defensa apasionada del idioma español. Él precisamente es un gran defensor de que mantengamos este acervo común, este enorme acervo cultural que es el lenguaje, precisamente para que nos podamos seguir entendiendo, pero también para poder hacer la transparencia de la que hablamos en momentos anteriores. Si uno traduce la jerga del policía, del juez, del abogado, del ingeniero para el público en general, está haciendo un gran servicio para que la gente realmente tenga acceso a la información que necesita para mejorar su vida. Si nosotros, para darnos las de importante, como diría Miguel Ángel Bastenier, el gran periodista español, nos ponemos la corbata y nos vamos a repetir todas estas jerga que usan las distintas especialidades, pues
vamos a vivir en un mundito muy chiquito de poderosos, pero no estamos realmente haciéndole al público un trabajo serio. El cuarto es que me parece muy importante el papel que pues, está jugando hoy el periodismo en ser el que tiene y guarda la memoria, más cuando a la transformación virtual se nos quedó por fuera una cantidad de documentación que antes quedaba en los archivos, que ahora está todo en Google, pero no necesariamente fácil de encontrar y aquello que no queda en Google se pierde para siempre. Entonces, el buen reportero guarda con celo sus archivos digitales, sus archivos físicos, y los mantiene vivos, porque muchas personas, los mejores periodistas, de pronto descubren un nombre de un personaje que aparece hoy y descubre que en el pasado tuvo comportamientos que han hecho mucho daño y que quedaron impunes. Sigue un método, consulta archivos, conecta hechos sueltos, aún los del pasado. Yo creo que el periodismo ofrece la primera versión de la historia revisada y entonces tiene una enorme responsabilidad porque más adelante, entre más tiempo pase, esa historia, si quedó mal contada, sigue quedando mal contada. En un libro que yo publiqué en el 2014, Guerras Recicladas, reviso la historia del paramilitarismo en mi país, basado en este portal que les estoy dando acá a conocer, que se llama verdadabierta.com, un portal que creamos con un grupo de colegas en el 2008 y que ya cumplió, más de 10 años. Este portal se dedicó a revisar y a investigar la historia del conflicto armado colombiano, a destruir los mitos, los cuentos oficiales mentirosos. En las guerras siempre la primera víctima, como se ha dicho, es la verdad. Porque como cada una de las partes quiere salir bien airada, quiere salir airosa, quiere que su versión de las cosas sea la que cuente, porque es una manera de ganar la guerra, es una manera de quedar bien, es una manera de tapar sus propias miserias, porque la guerra siempre está llena de miserias. No hay ninguna guerra que sea limpia, bonita, impecable. Todas las guerras son horribles y están llenas de miserias humanas y entonces están llenas de mentiras de gente que quiere taparlas. Y si uno revisa esa versión de esa historia, le abre los ojos a las sociedades para que corrijan rumbos equivocados que trazaron basándose en ellos. Si uno siempre cree que el problema con la sociedad colombiana, por ejemplo, fue que existió la guerrilla y que ese es el único problema que tuvo la sociedad colombiana, uno tendría que concluir que cuando se acabe la guerrilla, se acaba el problema de la guerra y del conflicto interno. Bueno, lo que fuimos descubriendo y lo que yo fui descubriendo con ese libro es que eso no era así. Había cosas mucho más complejas que simplemente el tema de la guerrilla, que era de por sí bastante complicado. Y la prueba es que ahora se acabó, básicamente se acabó la guerrilla en Colombia, queda una guerrilla menor, y sin embargo el problema no se ha terminado, el problema sigue y ahora está empezando a volverse a reciclar otra guerra más en Colombia. Bueno, el periodismo, el quinta guía ética es un periodismo que está abierto al público, que incluye a la audiencia. ¿Esto qué quiere decir? Esto quiere decir invitar al público a producir sus conocimientos, a que realmente tengamos al público en mente, responderle sus pedidos, reflexionar con sus críticas, hacerlo pedido de la investigación. Muchos medios hoy, por ejemplo, salen y si van a investigar un tema le piden a la gente que les ayude a conseguir la evidencia. Muchas veces los periodistas con la fama tienen un gran hallazgo periodístico y tienen un gran boom mundial, porque ahora encima todo lo que tiene un impacto nacional generalmente termina teniendo un impacto mucho más allá de las naciones, como por ejemplo los que hicieron los Panama Papers. Se pueden quedar mareados un poco con esta fama y pierden qué era lo que estaban haciendo al final y creen que se trata de su propia fama.
Y también el deslumbramiento por la tecnología. Hay gente que se engolosina con la tecnología y entonces también pierde que esto se trata es de responderle al público, de que la gente sepa qué es la información que necesita y que nosotros le respondamos. Les voy a poner dos ejemplos muy interesantes. El correspondent o el corresponsal, se diría en español, de Holanda, que ya además está en Estados Unidos. Ellos dicen, oiga, nuestros lectores saben mucho más que nosotros acerca de la mayoría de las historias que cubrimos. Entonces, el correspondent no solamente publica una información, sino que siempre le pide a la gente, oiga, como usted debe saber, debemos tener lectores que saben mucho de mortalidad materna. Y entonces resulta que usted tiene un montón de enfermeras, médicos, hijas de personas que han muerto por mala atención en el parto, etcétera, etcétera. Usted va y esta gente te trae todas esas historias, todas esas experiencias, todo ese conocimiento y empieza a volverse mucho más rica esa nota. La Diaria es un medio muy interesante de Uruguay, es reciente, nació en papel a pesar de que es reciente y es digital, y lo ha conformado con su propia comunidad. Es una cooperativa que además trae, todos los días está conversando con su gente, con su comunidad en Uruguay. Y ustedes, aunque crearon una sección tan importante como la ven ahí, como educación o cultura, que se llama comunidad, y allí la gente invita a lo que quiere invitar, trae sus amigos, explica cosas que quiere explicar, algún lector va a dar una conferencia interesante, allí la anuncia, le abre el espacio a sus lectores para que este diario también sea su diario donde ellos pueden participar y contar de sus actividades y sus ideas. También hay otros que están haciendo cosas incluso más interesantes o tan interesantes. Por ejemplo, en Hungría, el periódico Atlazo lo que hace es que tiene un servicio para todos sus lectores que si quieren un documento del Estado, ellos le hacen la petición de información. Entonces, ellos presentan miles o centenares de peticiones de información al Estado de Hungría para la gente. La gente les escribe, llena un pequeño formulario, les dice yo quiero saber tal cosa o yo quiero que me den tal documento y ellos hacen el trámite en el respectivo despacho para facilitarle la vida a la gente. Eso no solo les trae un montón de público a ellos, sino que además les da una enorme credibilidad. La única condición que ellos ponen es que ese documento se haga público, para que todos gocen de que haya más transparencia en ese estado que particularmente en los últimos años se ha cerrado muchísimo. Otro ejemplo es la plataforma Mexico Leaks. Es una plataforma hecha con asesoría de Free Press Unlimited, una organización holandesa, y ellos han hecho este tipo de plataformas en otros países, pero Mexico Leaks fue una alianza de muchos medios que le empezaron a decir a los funcionarios públicos honestos, a las personas honradas que estaban viendo corrupción, que estaban viendo cosas que no les gustaban, que les ayudaran a meter en cintura esa corrupción, que les ayudaran a darles evidencia de cosas que no estaban pasando, que estaban pasando mal, que estaban afectando al público, y ellos han conseguido hacer unas grandes historias gracias a la colaboración del público. Entonces, que haya reporteros famosos inspira, que es lo que yo les decía. Es muy importante que ahora veamos en el cine a los de Spotlight y a los del Washington Post haciendo los Pentagon Papers y todas estas películas que ustedes han visto recientemente. Y pronto, además, van a salir las de los Panama Papers. Pero esto tiene su trampa. Si el periodista solo persigue el periodismo por las ganas de ser famosos y de sentirse tan poderoso como sus investigados, puede terminar devaluando al periodismo. Hay el caso famosísimo, muy reciente, de este periodista Der Spiegel, que se inventó haber cubierto todo tipo de historias dramáticas, se inventó incluso historias de personajes que no existían, y lo que hizo fue desprestigiar a su revista y desprestigiar también al periodismo en general. Y también decía
que es importante que haya herramientas para los jóvenes, para que se metan al periodismo. Es lo que atrae a muchos, poder hacer periodismo de datos, poder usar la magia de las búsquedas abiertas en Internet, que es hoy en día la cantidad de información que uno puede conseguir mediante búsquedas abiertas, si uno sigue los consejos de grandes periodistas de investigación, como los de Bellingcat, termina uno realmente fascinado, y los jóvenes les encanta meterse en este tipo de aventuras. Pero si no se sabe para qué es que estamos haciendo eso, esto puede o producir historias que no le sirven a nadie, o puede cometer errores muy, muy graves. Por ejemplo, en un medio que yo vi hace poco, produjeron una serie de reportajes sobre qué empresas estaban financiando a los candidatos en un país. Y todo el contexto de la nota era que quien financiara a un candidato era necesariamente alguien que tenía una mala intención de manipularlo una vez fuera elegido para servirle sus propios intereses. Esto es un error craso, porque existen muchísimos aportes de campaña electoral, aportes privados, que no necesariamente tienen la intencionalidad, ni se puede presumir que la tienen, de cometer un ilícito. Entonces, implicar que cualquier persona que da plata en una campaña es de por sí una persona corrupta es una falta de ética profesional y le hace daño al periodismo, porque simplemente no es verdad. Nuevas herramientas también requieren trabajo multiexpertos, multinación, colectivo. ¿Qué quiero yo decir con eso? Que todos los medios digitales hoy trabajan en colectivo. Creo que hemos pasado la época del héroe, la época del periodista heroico que sale solo y hace grandes actos heroicos. Creo que hemos pasado al mundo de los colectivos, porque el mundo se volvió muy complejo, la información muy compleja, y la experticia técnica es muy alta. Entonces, uno necesita desarrolladores de software, diseñadores, científicos de datos, abogados, expertos en conocer cómo funcionan las redes, además de los periodistas. Y los periodistas tienen que sentarse en la misma mesa y trabajar con estas personas para poder contar sus historias, para poder llegarle a la gente que quieren llegarle. No sé si ustedes conocen el medio que ganó el premio a la innovación periodística, el García Márquez, el año pasado. El Surti es un medio de comunicación de Paraguay que ha hecho la cosa más bella de diseño digital para un medio realmente de teléfono, y es un medio que informa en el teléfono, pensando en sus usuarios para que no les consuma demasiada data y contando historias periodísticas bien investigadas. Pero ¿cuál es la clave? La clave no solamente es el periodismo, que es muy bueno, sino además que había un desarrollador de software que estaba pensando en sus usuarios y había unos diseñadores que hicieron unos dibujos preciosos. Ese es el gran periodismo de hoy. También todos de alguna manera contribuyen a buscar la información, a encontrar los patrones, a complementarla con fuentes humanas, a diseñar la historia, a verificarla y a distribuirla. Y también a enganchar al público, porque sin el público estas historias, como dijimos antes, quedan cortas, no quedan suficientemente explicadas, suficientemente contadas, hasta que el público mismo no sea el que haga las preguntas, el que diga que no le gustó, que no le pareció, o aporte nuevos datos para continuar la investigación. Entonces, ya con esto quisiera terminar. Un periodista que, por supuesto, la base del periodismo es un periodismo que es sensible frente a los abusos y es sensible frente a la necesidad de protegerle los derechos a la gente. Ese periodista que está allá afuera tratando de que la gente viva mejor, si se arma de curiosidad, excava con disciplina,
es transparente auténticamente, y no tiene un interés prejuicioso, es decir, de acabar con este o acabar con aquel, sino que sale con una agenda desinteresada a ver qué es lo que está pasando y cómo están pasando las cosas hoy. Y además tiene método y se pide la ayuda al público. Creo que es un periodista que va a tener mucho mejor suerte para navegar el momento que estamos pasando, esta era digital de disrupción, donde pareciera que llegamos al final del periodismo, pero que en realidad lo que pasa es que estamos teniendo un papel mucho más interesante que el que teníamos antes de registro. Ahora los computadores, como ustedes lo pueden ver en Reuters, en varias de las agencias, ya están usando inteligencia artificial para hacer notas básicas de registro, incluso las hacen bastante mejor que un periodista humano. Los invito a que ustedes busquen por Google artículos hechos por inteligencia artificial sobre deportes, por ejemplo, o sobre la bolsa, y artículos hechos por un humano, y van a encontrar que les termina gustando más el que hizo la inteligencia artificial. ¿Por qué? Porque puede ir a consultar muchas más fuentes, trae mucho más datos, tiene mucha más capacidad de comparar. Entonces, si un software, un programa de software, un algoritmo inteligente puede hacer ese trabajo de registro, nosotros tenemos que empezar a pensar cuál es el trabajo que nos queda a nosotros. Y creo que es el trabajo que nos queda a nosotros. El trabajo que le cuenta al público lo que no es obvio que está pasando, lo que es difícil de contar, y además lo hace de manera rigurosa, desinteresada, sistemática y siempre teniendo al público en su cabeza. Bueno, con esto ya termino y si quieren vamos a dar paso a las preguntas que puedan tener. Muchas gracias por tu conferencia, muy, muy interesante, aportando muchos elementos, ¿no?, que pueden guiar, ¿verdad?, este trabajo tan complejo que enfrentan ahora los periodistas con el cambio digital. Aquí hay algunas preguntas. Una es mía, ¿verdad? Voy a arrancar con ella, que es la que aparece en primer lugar en la lista. Y escribo: a los retos y oportunidades que cambio digital plantea al periodismo y los medios, también se suma una emergente postura política en gobiernos autoritarios, pero también democráticos, de acusar a la prensa y a los periodistas de generar fake news y de mentir y engañar. ¿Consideras esto como un momento político o es una tendencia que debe encarar el periodismo y se suma a los retos que ya señalas? Lucrecia, muchas gracias. Yo pienso que tocas un punto fundamental, porque claro, como en realidad hay mucha información falsa corriendo por la red, hay mucha información manipulada y distorsionada que deliberadamente quiere desinformar. Es muy fácil para cualquier gobernante o incluso para cualquier figura pública, cada vez que se le acuse decir, eso son noticias falsas, eso es más de lo mismo. Pero creo que sí, tú pones el dedo en la llaga en que no creo que sea algo nuevo. Los gobernantes siempre han acusado a los medios de comunicación, sobre todo a aquellos que dicen la verdad, y a los periodistas, siempre los han acusado de mentir, de engañar, de manipular. Pero en este caso se hace más creíble este reclamo porque la gente sabe que hay mucho engaño. Entonces la gente ya no sabe en quién creer. Eso pone un gran reto en el periodismo y yo creo que otra vez vuelvo a poner el énfasis. ¿Cómo nos defendemos de eso? Primero, siendo muy transparentes, que la gente vea de dónde sacamos la información, que la gente sepa lo que no sabemos. Es decir, si nosotros investigamos una cosa y llegamos hasta un punto y lo demás no lo sabemos, decirle a la gente, mira, esto todavía no lo he logrado dilucidar, esto todavía no lo sé. Ser lo más transparente que se pueda con el público, porque así te ganas la confianza del público y el público va a saber, como lo sabía antes, que a pesar de que
Stalin decía que se estaban inventando campañas contra él. Todos sabíamos que los periodistas estaban porque les creíamos. Ahora, para que nos crean, hay que hacer una doble labor de tener la evidencia, de ser más transparente. No solamente de acusar, no solamente de salir y opinar, sino que tener siempre la evidencia en la mano. Yo creo que menos opinión y más información es lo que está necesitando el momento, sobre todo en momentos políticos tan polarizados como los que vivimos en América Latina hoy, con gobiernos que efectivamente están usando a la prensa de chivo expiatorio para muchos de los problemas que ellos enfrentan gobernando. ¿No opinas entonces que esta postura, porque la hemos leído, me llamó mucho la atención, por ejemplo, en Francia, Macron, a raíz de una crisis que hubo con uno de sus guardaespaldas que atacó a la prensa, y me llamó mucho la atención porque estamos hablando de una de las democracias pues más consolidadas en Europa, y lo contrastamos con las posturas de Víctor Orbán, por ejemplo, en Hungría, o un Donald Trump en los Estados Unidos, o el mismo gobierno de Netanyahu en Israel, y es así como, pareciera como una campaña, a lo mejor no concertada, de acorralar a la prensa, ¿verdad? De silenciar a la prensa para que domine el discurso desde el poder. Y es un discurso que es descalificar al medio, al periodista y a la verdad. Tienes toda la razón, Lucrecia. Yo creo que corren tiempos de muchísimo autoritarismo. Estamos viéndolos, incluso gobiernos que eran tradicionalmente súper moderados y súper medidos, ahora estamos viendo, o sea, como tú dices, el gobierno de Estados Unidos, gobiernos en nuestros países que estaban yéndose por un camino democrático, ahora están diciendo, bueno, la prensa puede hablar hasta aquí, pero si se pasan de la raya, como dijo hace poco un presidente, ahí ya les va a ir mal. Pero yo creo que eso no es nuevo. Sí es nuevo que sea tan masivo en casi que todo el mundo, porque desde China hasta Rusia, hasta Estados Unidos, y eso, pues, por supuesto, hace que pero eso me das otra idea, Lucrecia, que quizás yo no hice suficiente énfasis, y es la necesidad de que el periodismo trabaje en llave con otros periodistas. El periodismo ya no puede trabajar solito, incluso adentro de un país, como por ejemplo Venezuela. Los periodistas ya entendieron que los medios independientes que quedan están trabajando casi todo el tiempo en llave, se apoyan unos con otros, investigan juntos. Y para contrarrestar este tipo de posiciones casi unívocas desde Israel hasta Estados Unidos, hay que unir medios desde Israel hasta Estados Unidos. Tenemos los latinoamericanos que trabajar en investigaciones conjuntas, en investigaciones que atraviesan nuestras fronteras con una agenda latinoamericana que todavía nos hace falta crear. Hay un grupo que ya está trabajando hacia allá y esperamos que tengan éxito muy pronto. Excelente, muchísimas gracias. Paso a leerte una pregunta de Claudia Acuña, que ella está en Guatemala. Dice, nos dijo que hay que opinar menos desde el periodismo, pero ¿qué piensa de los periodistas que se vuelven activistas? Ese es un punto que quería yo tocar en mi conferencia y para no hacerla tan larga, es un punto que se ha vuelto muy dificultoso, o sea, es un punto muy gris. Hoy la ética periodística nos dice que la diferencia entre un activista y un periodista es que el activista, por buenas intenciones que tenga, sale a la calle con una agenda debajo del brazo. O sea, si yo soy de Greenpeace, yo salgo a ver ataques contra el medio ambiente, etcétera, daño ambiental. Si yo soy periodista, yo salgo al mismo sitio que va el de Greenpeace, pero yo lo que quiero es contar qué está pasando, y si lo que encuentro es que no hay daño ambiental, voy a contarlo así. El activista le va a costar más trabajo porque ya tiene unos anteojos, no por falta de buena fe, sino porque ya tiene unos anteojos que hace ver daño ambiental donde vaya. Entonces, la agenda no prejuiciada del periodista es lo que lo diferencia del activista. Sin embargo, en los últimos tiempos está la angustia del periodismo, de que su voz no se escucha, de que uno saca una gran investigación
y no pasa nada, nadie la escuchó, no llegó, no tenías los mecanismos para hacerla leer, etcétera, etcétera, y como todo está tan fragmentado. Entonces, hay muchos periodistas que se han frustrado en ese camino y han dicho, no, hay que ir un paso más allá, hay que llegar a hacer algo. Les voy a contar la historia, por ejemplo, de un grupo que se llama Transparentem. Bueno, les quedo debiendo el link exacto. Ellos son los periodistas de gran trayectoria, se pusieron a investigar el trabajo esclavo en el sudeste asiático y ellos descubrieron las cadenas de provisión de estos trabajadores, de lo que producían estos trabajadores en maquilas ilegales, o por ejemplo pescando langostinos, etcétera, etcétera, que suplían las grandes cadenas, pero esto fue sobre todo en el tema de producción de vestimenta, de ropa, y que suplían las grandes cadenas estadounidenses y europeas, Gap y otras, de ropa. Entonces ellos llevaban años denunciando estas cosas y se desesperaron. Entonces crearon esta ONG, digamos, esta sociedad, en donde hacen el periodismo de investigación, pero antes de publicar se van donde las empresas y les dicen, señores, yo no publico si ustedes arreglan las cosas en lo siguiente, si nos dan toda la información para nosotros terminar nuestra investigación bien investigada, y eso les sirve a ustedes para ser mucho más cuidadosos en sus cadenas de provisión. Si nos dan toda la información, nosotros les damos 2 meses o 3 para que ustedes puedan realmente hacer algo al respecto. Si no nos dan la información, lo publicamos inmediatamente, como está. Que es una suerte de chantaje, ¿no? A mí al principio me sonó como éticamente mal, pero por otro lado, pues ellos no están haciendo nada mal. Ellos están diciendo, arreglemos el mundo, porque solo gritando, si solo gritamos, que es un poco lo que hacemos los periodistas, gritar allá afuera, no resolvemos los problemas. Entonces, más bien vámonos a quien los está causando y le decimos, oiga, ¿usted por qué no los arregla? Y si hay gente mala que no los arregla, pues vamos a gritar igual. Pero si hay gente que está dispuesta y dice, oye, ¿sabes qué? Gracias por esta información, necesito más para mejorar las cosas. Ellos no se llaman periodistas, ellos no dicen que son un equipo periodístico, ellos son muy transparentes y dicen, no, nosotros somos un equipo de activismo por mejorar la calidad por acabar con el trabajo esclavo. Pero se queda uno dudando, ¿no? Hay muchísimas, el periodismo, incluso el que hizo el Consorcio de Periodistas de Investigación, que prácticamente se ha vuelto una campaña de 3 o 4 años persiguiendo a los paraísos fiscales y sacando más y más y más información, uno diría, casi parece una campaña, ya casi no parece periodismo. ¿Es eso activismo? ¿Son ellos unos activistas? Ellos dirían, no, porque nosotros lo único que hacemos es contar y contar y contar. No estamos haciendo ningún tipo de negocios con nadie, ni le estamos dando información a la policía, ni nada de eso, ¿no? Eso ya sería activismo. Pero sí, es un tema, Claudia, me alegra mucho la pregunta, pues es un tema dificilísimo, cada vez se está dando más periodismo activista. Yo sigo pensando que hoy el público necesita a alguien allá afuera en quien confiar y que el público sepa que no va a ser activista ni en favor ni en contra de nada, sino que es alguien que está a favor mío, al público, y que me va a buscar la verdad sin prejuicios. Y yo creo que todavía esa figura es muy importante hoy. Claudia agradece tu respuesta, te manda un saludo. Leo otra pregunta. ¿Puedes darnos algunas claves para contribuir a formar y educar, entre comillas, la participación del público cuando opina y genera críticas e historias sobre temas diversos en los medios? Me refiero en lo particular al perfil que registran los comentarios mayoritarios del público mexicano que enfatiza el insulto y la descalificación más que generar una opinión crítica y fundamentada en sus comentarios, como he visto que sucede en medios extranjeros como el The Guardian, Infobae, el New York Times y otros. Pues mira, es muy interesante la pregunta y ya hay mucha gente haciendo muchos esfuerzos en el mundo hoy
precisamente para ver cómo le sacamos lo mejor a la gente y no lo peor. Yo digo que es que un poco lo que pasó con Internet es como tanta gente estaba silenciada, sobre todo en nuestros países, entonces hay como una explosión de querer decirlo todo de la manera más soez y más horrible, casi como las cosas que uno ve en los baños públicos, ¿no? Que la gente siente que como nadie lo está viendo, puede escribir ahí todas las barbaridades que se le ocurran. Y un poco ese es el fenómeno de estos primeros años de Internet. Pero decía el creador de un proyecto que se llama el Coral Project, que lo empezaron con varios medios grandes, creo que el Washington Post fue uno de los primeros que empezó esto nació como un proyecto independiente, pero terminó trabajando con estos grandes medios y ahora creo que es otra vez independiente. Básicamente lo que dice es, si tú le dices a la gente, arroje la basura aquí, arroje lo que usted quiera aquí, y no pones si pones un recipiente que dice reciclado, otro recipiente que dice residuo, otro recipiente que dice ropa para regalar, qué sé yo, la gente que pasa te va a dejar las cosas, te va a botar allí cosas organizaditas. Es muy probable que no bote todo ahí en desorden. Si tú no le dices nada, sino simplemente arroje aquí lo que usted quiera, va a haber un caos. Y dice que cuando nosotros dejamos libres los comentarios, que la gente diga lo que le dé la gana, entonces es como invitar a la gente a que bote todo su residuo, toda su rabia, etcétera, etcétera. Entonces, que si en cambio hacemos el esfuerzo por preguntarle específicamente, oye, ¿qué te pareció esta nota? Pero no en general opinión, sino ¿qué le puedes añadir a esta nota? O de estas 4 cosas que dice esta nota, ¿cuál te parece la más interesante? O conoces otros casos como el que acabamos de describir en esta nota. La participación de la gente inmediatamente se cualifica, porque cuando a la gente la tratan con respeto, dice Andrew del Coral Project, cuyo apellido no puedo pronunciar porque es un largo apellido polaco, Lowowski creo que es. Entonces la gente te va a responder con respeto. Entonces, ¿cómo enseñarle a la gente? Ellos, los del Coral Project, tienen dos formatos de software. Uno de ellos se llama Talk y el otro no me acuerdo cómo se llama, Listen o Talk. Y tú se lo puedes poner a tu medio y eso te ayuda como a hacer esto más automáticamente, que la gente pueda contestar. Pero lo puedes hacer de manera más sencilla, en Facebook, en Twitter, en tu página web, decirle a la gente eso, invitarla a que dé información y conocimientos mucho más relacionados con la nota, a simplemente dejar un espacio para que la gente se vuelva loca opinando. Ahora, de todas maneras, cuando yo he dirigido páginas web, la experiencia es que más o menos el 10% de la gente que lee una nota comenta, y el 10% y como el 5% pone algo en Facebook o en Twitter, hace ese esfuerzo de subirla y comentarla. Y entonces, pues como el 95% está silencioso, entonces ¿cómo traemos ese 95% que generalmente no es tan fanático ni a favor ni en contra, para que entre a la conversación? Ese es el gran reto. Pues muy bien, María Teresa. No tenemos al momento más preguntas. Sabemos que hay periodistas que van a estar enviando a lo largo de la jornada preguntas. Algunos no tienen acceso a hacerlo en este momento. Y bueno, quisiera yo agradecerte, ¿verdad? Nos quedan 10 minutos, no sé si podemos aprovechar esos 10 minutos antes de concluir la transmisión para escuchar algún otro comentario de tu parte, algún otro mensaje. Esto último que has dicho me parece, sobre esa pregunta concreta, me parece muy, muy interesante, porque es como si estuviéramos viviendo todos, medios, público, periodistas, generadores de información, un proceso muy arduo de aprendizaje, enfrentando muchos retos que son nuevos o retos viejos, ¿verdad? Como los ataques a la prensa, y estamos en el proceso claro. Perdóname un segundo, es que... Claro aló. que sí. Sí. Sí.
Sí, se fue el audio, no te escuchamos, se fue el ahí audio. lo quitaron, ya. Muy bien. Bueno. Bien, en fin, o sea, estamos en un proceso Sí, de gran Lucrecia, cambio. claro, yo lo que quería con mi exposición, sobre todo para cerrar, incluso puede ser una bonita reflexión, es que nos sintamos que estamos en medio de una transformación histórica muy grande. Así como podían sentirse los primeros renacentistas por allá a principios del siglo XVI, seguramente no tenían la conciencia de, wow, estoy en la mitad de un cambio. Y a O veces con la revolución industrial o bajo la revolución, son grandes exacto, cambios históricos. es un gran cambio que produjo pues que tuvo una gran influencia en la primavera árabe. Entonces, uno no sabe en qué momento del cambio está, uno no sabe si esta reacción autoritaria, populista, demagógica, autoritaria, muy similar en tantos países, es un pequeño esfuerzo por los viejos políticos de recuperar su poder ante la democratización de la información que trajo el Internet, o es el futuro. O sea, no sabemos si esto es una cosa de corto vuelo, pero entonces lo que podemos hacer es tratar de que sea de corto vuelo y empujar lo más fuerte que podamos desde el periodismo para hacer que los demagogos no engañen a la gente, que es un trabajo dificilísimo en sociedades polarizadas, porque tú sales a explicar y como ellos han logrado decir que la prensa está con los intereses y con los poderosos y qué sé yo, entonces te neutralizan, no te dejan hablar. Y además a veces tienen razón, hay mucha prensa que ha estado muy amarrada con tradiciones, con poderes en muchos de nuestros países en América Latina, eso es verdad. Entonces, ¿cómo podemos nosotros crear un periodismo que se gane la confianza de la gente y que ayude realmente a chequearle ese poder y a decirles, no señor, este señor acá está mintiendo, este señor acá, no, y al mismo tiempo logremos hacer más transparente el flujo de la información y que sea la gente la que se apropie de esa información y defina mejor hacia dónde nos lleva esta revolución de Internet, porque no podemos dejar que se la lleve esta locura tan, digamos, que está generando es una enorme manipulación de la gente públicamente. Yo soy muy optimista, yo creo que el periodismo está mejor que nunca, está haciendo un periodismo impresionante. Hace poco hicimos el esfuerzo de contar 30 y pico de medios puramente investigativos en América Latina, eso no sucedía hace 10 años, 30 y pico de grupitos periodísticos pequeñitos, pero muy poderosos, que están logrando sacar información al público que antes no sacaban, que yo creo que es un motivo de orgullo y de alegría, y ahora nos hace falta que medios más grandes se suban en este bus de ser como este nuevo periodismo, que no es el periodismo al registro, sino que es un periodismo más de realmente atar cabos, conectar, informar, orientar, porque la gente está muy confundida. Excelente. Pues ha llegado el tiempo de despedirnos. A ver, me están llegando otra pregunta. Aprovecho los poquitos minutos que nos quedan, que dice Severo Gómez Beltrán, ¿qué opina de los periodistas que se convierten prácticamente en jueces de la información? Sí, yo nunca he estado de acuerdo con esa labor. Yo creo que hay periodistas que se vuelven los jueces, que le dicen a la gente, o sea, a mí me parece que con los hechos es suficiente. Claro, yo tengo una columna de opinión, yo escribo, yo digo lo que pienso y eso está bien, sí, eso no es ser juez, eso es hacer una interpretación de las cosas. Pero si por jueces tú crees que es esa gente que sale a acusar y se convierte en una especie de monje acusador del bien y el mal, me parece a mí que ese no es el papel del periodista. El papel del periodista es contar lo que está pasando y sí, hacer que las personas que han abusado su poder respondan por ello. Y en ese sentido podemos opinar con fuerza, pero con evidencia. Es lo que yo pienso. Muy bien, pues ahora sí nos toca despedirnos.
Te agradecemos infinitamente el que nos hayas dado la oportunidad de establecer contacto contigo estando de viaje en Venezuela. Esperamos que sea también una experiencia muy interesante para ti en este momento de tanta crisis en el país, ¿verdad? Ya te leeremos, así si escribes alguna reseña o crónica sobre lo que estás viviendo allá. Y pues te invitamos a que después de que cerremos esta videoconferencia, en el transcurso del día nos puedas acompañar por momentos en la plataforma del diplomado para dar respuesta a las preguntas que deseamos. Esperamos que los periodistas sigan Claro. presentándote, ¿verdad? Para poder mantener esta comunicación contigo. Claro, Y pues con mucho no me gusto. queda más que nuevamente, como lo han hecho otros colegas, ¿verdad? Lo ha hecho nuestra directora, Laura Ruiz, el presidente de FEMSA. Muchísimas gracias por tu acompañamiento. Muy Gracias a interesante ustedes. tu charla y la subiremos, como decía Laura Ruiz, a la plataforma para que todos los periodistas que no pudieron conectarse, que son muchos, y los ya graduados, puedan tener acceso a esta información, ¿sí? Muchas gracias, Lucrecia. Y si me pueden mandar, Ricardo, me puede mandar el link para poder estar en contacto en los raticos que tenga, me puedo meter y mirar si hay preguntas y con mucho gusto podemos responder algunas y mirar a otras impresiones de la gente que seguramente no eran solo preguntas. Muchas gracias. Ha sido excelente. Que tengas un excelente día. Hasta luego. Hasta luego. Gracias.